El 2025 estuvo marcado por importantes hechos que sacudieron la vida nacional, desde desgarradoras tragedias hasta el destape de grandes casos de corrupción. El 8 de abril quedará marcado por siempre en la memoria de los dominicanos, pero sobre todo en la de los seres queridos de las 236 personas que perdieron la vida en el colapso de la discoteca Jet Set, un caso por el cual la sociedad dominicana sigue reclamando justicia. Otros importantes casos judiciales también han dominado el año, algunos que se arrastraban de años anteriores y que han avanzado a paso de tortuga, y otros nuevos como la Operación Cobra, el mayor caso de corrupción de la actual administración, que involucra un desfalco a Senasa por más de 15,000 millones de pesos y el impacto a la salud de millones de afiliados. El 2025 fue también el año de la aprobación de importantes proyectos en el Congreso Nacional, como el Código Penal, que llevaba más de 20 años de discusión, y el Código Procesal Penal, que aunque a última hora, se logró aprobar antes de que venciera el plazo que había otorgado el Tribunal Constitucional. Pero también fue el año de cambios en la forma en que se combate el narcotráfico en la región, con las nuevas directrices de la administración de Donald Trump, que llevaron a República Dominicana a acordar con el ministro de Guerra Pete Hegseth el uso de aeropuertos dominicanos para aviones militares de los Estados Unidos, levantando cuestionamientos y preocupación. Hoy, junto a miembros de Participación Ciudadana, pasamos balance de estos y otros hechos que han marcado el año 2025 en la mesa de esta noche, María Cela. Y nos complace recibirlos nuevamente y agradecerles su colaboración en estos temas puntuales e importantes para nuestra democracia, como siempre han hecho cada año. A Pancho Álvarez Valdés, abogado y miembro de Participación Ciudadana. Gracias por estar con nosotros, Pancho. Lady Blanco García, abogada y coordinadora general de Participación Ciudadana. Gracias. Isidoro Santana, economista y exministro de Economía, Planificación y Desarrollo y miembro fundador de Participación Ciudadana, y Miria Díaz Santana, socióloga, investigadora y coordinadora de la Comisión de Análisis Político de este organismo. Y fíjense, nosotros debemos empezar por lo último, lo que quizás sigue escandalizando a nuestra sociedad, sorprendiéndola por los niveles, por la magnitud de estos actos, a pesar de que se ha avanzado en cuanto a la justicia y el procesamiento de casos de corrupción en nuestro país. El sistema sigue siendo un sistema corrupto, es una estructura, es un sistema estructural, cuando uno ve que cada vez se destapan casos como el último, el caso Cobra. A mí me gustaría que ustedes lo hicieron en su informe, pero nos explicaran cómo ustedes han visto el progreso del Ministerio Público en el tratamiento de estos casos de corrupción que ya estaban siendo procesados y que no terminan. Apenas uno este año ha llegado a conclusión. Estamos hablando de 5 años de gobierno y de este último que se ha destapado desafortunadamente. Mira, justamente voy a iniciar diciendo que lo que pasó con el Senasa yo creo que es el resultado de política de prevención que quizás no se tomaron a tiempo, pero también de la impunidad. ¿Por qué? Porque cuando un funcionario público va a la función pública, pero entiende que sus actos no van a tener consecuencias, pues más amplio, obviamente, para hacer y deshacer dentro de la administración pública. Y el SENASA es una herida abierta al pueblo dominicano. Estamos hablando de tocar un sistema tan esencial para lo más vulnerable. Ahí el SENASA es la ARS pública de todos los dominicanos. Son 7 millones de dominicanos. O sea que de alguna manera todos estamos afectados, quizás no de manera directa, pero sí de manera indirecta. Y en lo que hemos visto en el SENASA, yo creo que es una de las corrupciones más burda y más lesiva de todos los años que hemos visto en materia de corrupción. El año 2025 con este caso, sobre todo porque ustedes saben que Transparencia Internacional mide el índice de percepción de la corrupción en como 180 países, incluyendo República Dominicana. Cuando Luis Abinader tomó el poder, pues República Dominicana
tenía un índice de 28 de 100, 28 puntos de 100. Mal. Y hoy estamos en 36. Pero vamos a volver otra vez abajo. Pero el año pasado, 2023, de 2023 a 2024 apenas subimos un punto, de 33 a 34. Y bueno, después subimos en el 24 a 36, como había dicho anteriormente. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando se mida la percepción de la corrupción ahora en República Dominicana, ¿cómo quedará ese índice? Vamos a bajar otra vez. Entonces, Sí. es una gran pena que todo el esfuerzo que se ha estado haciendo, porque se ha estado haciendo esfuerzo, no podemos decir que no. Doña Milagros en ética, Carlos Pimentel en contrataciones, definitivamente que se está haciendo un La esfuerzo. unidad antifraude de la Contraloría, que hay que reconocer el mismo trabajo del Ministerio Público, pero ahí vamos, como decía Pancho, es que el índice de percepción de la corrupción también mide el accionar de los tribunales. ¿Y qué estamos viendo? Que todos estos casos que hemos, como tú decías, que tienen ya 5 años, la verdad es que muchos de ellos ni siquiera han entrado en juicio de fondo. Y todo eso son resultados, obviamente, de estos desafíos que tenemos en la lucha contra la corrupción. Pero un dato importante, porque la gente cree que solo venimos a dar información pesimista y negativa, ¿no? No, también hay algunas cosas que debemos rescatar para mantener la esperanza. Hace un par de días se dictó medida de coerción, todo el mundo lo sabe ya, contra los 10 imputados. Pero pocas personas han tenido acceso al audio, porque esa audiencia fue a puerta cerrada, al audio del juez Rigoberto Sena, cuando dijo que esa solicitud de la medida de coerción del Ministerio Público era un trabajo profundo y con alta relevancia desde el punto de vista de la prueba. O sea, efectivamente yo me leí las 537 páginas y la verdad que es un trabajo excelente del Ministerio Público. Y por cierto, anunciamos desde ahora que a principios de enero vamos a publicar un resumen, como hemos estado haciendo con todos los casos. Hacen ustedes con el caso de esas 537 páginas las vamos a resumir en 26. En 26. Para que la gente se anime a leerla, porque se lee fácil y es muy ilustrativa de lo que ocurrió realmente en ese caso. Déjame darte un dato quizá alentador con lo del índice de percepción de la corrupción, y es que es muy difícil que se refleje en el que va a salir en enero, porque ya para esta fecha lo que hace Transparencia Internacional es que durante todo el año va recopilando sobre todo estudios, encuestas, trabajos internacionales que se han hecho y entrevistas al sector empresarial, inversionistas. De ahí es que saca y hace ese índice. Esto va a salir entonces. Ya con en esta fecha, ya ellos están procesando, porque es en enero que sale. O sea, no va a ser este año, pero índice. se va a ver reflejado tarde o temprano. Diana, tú querías hacer una pregunta. Claro, pero yo quería volver un poquito sobre el caso Senasa, porque si bien es cierto lo que ustedes están mencionando, Pancho y Lady, sobre los avances que ha habido en materia de lucha contra la corrupción, este caso también evidencia debilidades, porque uno se pregunta cómo pasaron tantos años sin que la CISARRIL interviniera a Senasa, que ya venía dando señales de alerta desde hacía un buen tiempo. De hecho, lo que se ha dicho es que la venían investigando desde hace por lo menos hace 2 años. El 23. Entonces, esos órganos de control que debieron haber funcionado, ¿qué pasó con ellos? Mira, el SENASA también tenía no solamente la CISARRIL, tenía un consejo. El consejo del SENASA, que se supondría que ese consejo también va trabajando. COSENASA. Pero eso fue disuelto, tengo entendido. Sí. Por el director Santiago Jaci. Lo que pasa es que también hubo una captación de la institución completa. Fíjense que hubo un comité de compra paralelo. O sea, estamos hablando de que quizás era muy difícil para, en el caso de la CISARRIL o para otras, las instituciones de prevención, poder tener la información clara y veraz de lo que estaba pasando en el SENASA, porque ciertamente toda la información estaba siendo maquillada. Pero una pregunta, y sé por qué lo estoy diciendo. Se supone que SENASA debe está al margen de esa ley de compras y contrataciones. El presidente ha dicho que incluso tienen más poder dentro de esa institución, el director, que él mismo, porque para él comprar algo tiene que hacer licitación, sin embargo, en SENASA ellos... Pero hubo un caso de un contrato que compras y contrataciones anuló
porque no era de medicina. Lo que está exento de esos procedimientos es la medicina. Era un servicio que se rendía para cuantificar y se hizo sin concurso y Compras y Contrataciones lo anuló. Y le dio un plazo de 90 días para sustituirlo, para cumplir con los requisitos de la Ley de Compras y Contrataciones. ¿Y qué pasó? Se pasó un año entero sin que hubiese nada. Ahora, ¿dónde hay que...? Pero ese es un caso. Lo que pregunto es, SENASA tiene su propio comité de compras y hace su propio, toma sus decisiones. Pero además ¿Por qué? Y su contabilidad paralela Bueno, pero eso es... pero no necesita para contratar, utilizar la ley de compra ni contratar a través de... Sí, obviamente. ¿Es porque se trata de la salud y es un asunto siempre urgente o por qué? Bueno, lo que se tomó en cuenta a la hora de la configuración de la ley, de la creación de SENASA, era que los trámites burocráticos a través de la ley de compra y de los procesos de compra eran más largos, habían mayores niveles de burocracia en sí mismo en ese proceso de compra y por eso se elimina del proceso de compra, o sea, de la ley de compra y lo hacen de manera directa, pero también se supone que había un consejo, que ese consejo también iba a ser parte. Hoy nos decía uno de los compañeros que está constituida como con el esquema de empresa privada para poder manejarse dentro del mundo de las aseguradoras. Privada porque usa fondos estatales. Con el esquema. El esquema, pero eso no combina bien. Una institución cuyo trabajo consiste en preservar la salud de la gente tiene que tener la suficiente agilidad en la toma de decisiones para poder llevar a cabo las operaciones y quizás eso fue lo que motivó a que se le dejara fuera. Todo, porque la gente habla de compras y contrataciones, Contraloría, que por qué los diferentes sistemas de control no funcionaron. El fallo aquí fue Cisalril. Pero no hay duda. Pero hay que delimitar. ¿Es suficiente Cisalril en este caso? Pero hay que delimitar, porque ¿qué ocurrió? Cuando el ministro de Medio Ambiente fue movido de ese ministerio al Cisalril, yo me pregunté, Miguel Seara Hatton para Cisalril, qué raro. Después entendí la razón. Ya había suficientes rumores de lo que estaba pasando y fue gracias al trabajo de Miguel Seara Hatton dirigiendo a Cisalril. La presentación de ese informe. 3 días después fue Ahora, sustituido. ¿qué ocurrió antes de que llegara Miguel Seara Hatton ahí, en la Cisalril? Que no pudo hacer el trabajo que después hizo Miguel Seara Hatton. Jesús Félix Iglesias. ¿Qué pasó? Yo creo que tiene que rendir cuenta. El Consejo de SENASA también tiene que rendir cuenta. Todos los mecanismos de control que fallaron tienen que rendir cuenta para poder determinar qué fue lo que ocurrió realmente y tratar de evitar que vuelva a ocurrir. Y una cosa que tú mencionabas, dijiste, aquí en el fondo es impunidad. Uno entendió que tantos años de lucha contra la impunidad, que la elección de un Ministerio Público independiente, primero con doña Miriam, luego con Jenny, los trabajos que se habían hecho a lo largo de todos estos años, habían hecho pensar a la gente y sobre todo a los que iban a gobernar, que esta vez no sería igual. Y uno, sin embargo, ve que esto fue tan descarado, tan burdo, con tantas complicidades, porque cuando es un grupo pequeño es más fácil mantener diferenciada de corrupción. Son muchísimos procesos corruptos. O sea, tú tienes los medicamentos para alto costo, tú tienes el tema oncológico. Estos son marcos corruptos, ¿verdad? Pero aparte de eso, tú tienes el tema de la medicina para los adultos mayores. O sea, son diferentes procesos de corrupción dentro de una misma institución. Pero mucha gente participando. Mucha gente participa. Aquí quisiera agregar algo desde el punto de vista sociológico. Nosotros como país tenemos que saber que estamos emprendiendo una lucha de largo plazo, fuerte y continua contra un mal que ha afectado a la República Dominicana desde que es república. Entonces, nosotros en Participación Ciudadana nunca hemos pensado que esto ya está, hemos conquistado un espacio, que ya la gente está consciente. Nos podemos acostar a dormir y descuidarnos. Todo lo contrario. En estos 4 años hemos estado dando seguimiento permanente porque sabemos que la tentación, el riesgo y la tendencia a la corrupción que existe en el país
es muy fuerte Es sistémica. y que no es suficiente con lo que se ha hecho hasta ahora, porque se han dado pasos, se han establecido procedimientos, se han establecido algunos controles nuevos, pero la corrupción es muy creativa y muchas veces actúa en la clandestinidad y engaña hasta los consejos de directores. Son engañados por los corruptos y eso se ha dado en bancos y se ha dado en muchísimas instituciones del país. En resumen, lo que digo es, no nos descuidemos. Nosotros no podemos pensar que porque llega un gobierno que ofreció y que de verdad ha dicho estamos interesados en controlar la corrupción y la impunidad, terminarla. Por eso no va a desaparecer la corrupción. El país tiene que estar atento todo el tiempo. Jóvenes, yo quería preguntar sobre cómo ven ustedes este tema de los movimientos de apoyo a candidaturas ligado al tema de la corrupción, porque aquí estamos viendo en este caso Senasa, que vienen varios de los implicados de ese movimiento OLA, que se llamaba OLA, de apoyo a la candidatura de Luis Abinader, pero lo hemos visto también con otros movimientos de apoyo con los grandes casos de corrupción del PLD. Estos movimientos que invierten decenas de millones de pesos y luego llegan a funciones públicas. Bueno, primero decir que invierten, pero con la intención de tener ganancias a futuro. Vamos a partir de ahí. Participación tiene años, justamente después que se modificó la ley de partidos políticos, demandando que la ley sea modificada para eliminar primero el costo excesivo de campaña. Nosotros tenemos 4 años de campaña de tiempo, pero aparte de eso, sabemos que también el costo para hacer política es demasiado elevado. Y aparte de todo eso, la misma ley tiene retos importantes, como por ejemplo los candidatos no están obligados a transparentar quiénes apoyan a sus candidaturas. Pero la ley... Y partiendo de esa opacidad, permite que personas, no solamente como la que vive en el caso de Jacín, que ha aportado a la campaña del presidente, sino personas vinculadas al narcotráfico, al crimen organizado. Tanto me enteré. No, bueno, el de su propio bolsillo, 8 millones, dice. No, 8 millones de una cena de recaudación. Exacto. Y de eso me enteré también. Ahora, tú hablas de que la ley no exige, pero se supone que la ley tenía que haber exigido transparencia y haber puesto topes. La ley electoral. No, mira, vamos a decir que la Junta Central Electoral, sí. Financiar una campaña de la presidencia, se habla de casi 1.000 millones de pesos. Eso es una barbaridad, pero topes personales, es decir, una persona, un empresario, una empresa, tope de lo que puede también hay donar, tope, también hay porque topes. Después quieren cobrar. Pero tú sabes dónde está el problema. El problema está en que no se ha transparentado todavía todo ese proceso de financiamiento de las campañas. La ley lo establece ya, la ley lo establece. Nosotros nos hemos reunido con la Junta Central Electoral y ellos han activado un departamento exclusivamente para ese tema, pero todavía falta mucho por hacer en esa materia. Hasta que no se transparenten, no va a haber posibilidad de controlar. La mayor parte de los políticos en países desarrollados que han pasado por procesos judiciales y luego han estado presos, incluso presidentes, ha sido por eso, por violación de esos topes y de esa transparencia, por haber tomado dinero por la izquierda, caso Sarkozy, por poner un ejemplo, y muchos otros casos. ¿Cómo es posible que en República Dominicana no tengamos todavía, después que se aprobó esa ley, por lo menos la intención? Son ellos mismos que tienen que tomar la decisión de aplicarlo. El PRM tiene mayoría. La verdad, ojalá pudiera utilizar esa mayoría para hacer las transformaciones necesarias del sistema político electoral. Bueno, por ejemplo, recientemente nosotros publicamos un estudio que se hizo este año sobre la ley de partidos políticos y de la ley electoral. Sí. Y las principales recomendaciones de ese estudio están orientadas a mejorar la parte de financiamiento, a establecer controles, a establecer límites, a reducir la concentración de recursos que hay en unos pocos partidos y una serie de factores que entendemos que son fundamentales porque en este momento se está viendo la participación en política como una inversión y mientras se vea como una inversión
va a haber ese riesgo de corrupción tan alto, porque el que invirtió quiere sacar su dinero y sacarlo multiplicado por y mucho, beneficios, ¿verdad? con muchos intereses, Sí, mucho por más de lo mucho. que un banco podría dar. Vamos a hacer una pausa, pero antes de cerrar con este tema y entrar en temas políticos y en otro tipo de temas que nos va a dar tiempo, yo espero que sí, el tema de la justicia, que se ha convertido en una especie de traba para que estos casos puedan llegar a feliz término, entre comillas, es decir, a conclusiones. Someten a los mismos imputados a muchísimos años, cuando muchas veces luego terminan exonerados o terminan delatando y no hacen prisión. Esa es otra de las cosas de lo que la gente se queja. Roba mucho para que entregues, devuelvas y luego te puedas ir a tu casa y disfrutar el resto del dinero que te quedó sin tener que dar un golpe. Vamos a regresar después de la pausa a terminar con este tema y otros temas más sobre lo que ha pasado este año y por qué nuestra democracia todavía no termina de ser la que todos soñamos. Ya volvemos. El balance de este año que ha preparado Participación Ciudadana y las consideraciones sobre el caso Cobra. Nosotros ahora habíamos dejado una pregunta con relación al Ministerio Público, pero también hay otros temas, el narcotráfico dentro de la política. Ya habíamos hablado de los movimientos de la recaudación y cómo influye en la corrupción. Pero sí nos gustaría, primero, el tema este de la justicia. La gente dice, ha perdido un poco de esperanza. Ese entusiasmo que tuvo inicial en los primeros años de que por fin se está persiguiendo los casos de corrupción, que esto va a sentar precedente, y ahora vemos que también se persiguen los de este gobierno grandes e importantes, sin objeciones, sin ocultamientos, y eso es muy positivo. Pero la gente ve que duran años y todo el mundo dice no va a pasar nada, van a terminar volviendo a su casa, se van a extinguir, a pesar de que ahora el Código Procesal Penal ya aprobó 6 años para casos complejos, hay algunos que tienen hasta 5 años. Vamos a ver, ¿la justicia puede con tantos casos de corrupción y tan complejos? La justicia tiene un gran reto este año. Y cuando yo hablo de la justicia no me estoy refiriendo solamente al Ministerio Público, tampoco me estoy refiriendo a los jueces solamente. El sistema de justicia es un sistema y eso incluye inclusive a nosotros los abogados, que somos parte de ese engranaje para poder hacer justicia. Y la realidad es que estos casos de corrupción, que por cierto Participación tiene un observatorio de los casos de corrupción y está publicando informes periódicos, ya vamos por el 7º informe, de la suerte de esos casos. ¿Y qué ocurre? No tenemos ninguna duda, la estrategia de la mayoría de esos abogados y de sus clientes es incidentar los procesos, dilatar los procesos para que llegue la duración máxima de esos procesos. Y se extingan. Y se extingan. Tú dices que 6 años, el plazo actualmente es 4 años. Y tú dirás, bueno, pero se está aumentando, si es complejo el caso, a 5. Ocurre que cuando la nueva norma... ¿A 5 o a 6? A 5. 5 a 5. Porque el informe yo leí que decía 6. Sí, okay. A 5. Y la nueva norma solamente se puede aplicar cuando sea favorable al que está siendo juzgado. Eso es un principio constitucional. O sea que si tú mejoras de 4 a 5, esa persona puede venir a decir, no, lo mío sigue siendo 4 porque la ley no es retroactiva, etcétera, etcétera. Ah, pues entonces hay algunos que se van a extinguir. Entonces hay una brecha que siempre hemos estado tratando, es que la Constitución es la que habla del plazo razonable. La Constitución no pone un término. Dice que el plazo para recibir justicia tiene que ser un plazo razonable. Entonces yo pregunto, ¿es lo mismo un caso donde hay 3 testigos, 5 documentos probatorios, con un caso donde hay 200 testigos, 12.000 páginas escritas? Obviamente que no es razonable usted ponerle 4 o 5 años. O sea, y estamos confiados en que el Tribunal Constitucional, porque ellos van a alegar eso, ya hasta ahora, en 2 de los casos, 3 de los casos, han solicitado la extinción porque han llegado a los 4 años y los jueces lo han rechazado. ¿Cuáles son esos casos que han solicitado la extinción? Adán Cáceres, Dios. Jean Alain Rodríguez, y compartes, porque están mencionados los otros, y también el de Antipulpo también se solicitó. Pero la buena noticia es que los jueces no han aceptado el argumento y han rechazado esa solicitud de extinción de la acción penal. Pero hay que tener, lo decía Isidoro y Miriam, hay que tener los ojos abiertos todo el tiempo,
porque el hecho de que lo hayan rechazado los jueces que están conociendo el fondo, por ejemplo, en el caso Antipulpo, no significa que eso después va a apelación y después irá a la Suprema Corte de Justicia y terminará en el Tribunal Constitucional, que tendrá la última palabra al respecto. Y será el momento que se decidirá si la confianza en el sistema de justicia se mantiene o no. Ustedes no le pueden pedir a la ciudadanía que vengan con ese tecnicismo de que, ay, pues ya se cumplieron 4 años, no se van a poder ni conocer las pruebas, no se podrán escuchar los testimonios. Y yo me pregunto, ¿y esos imputados no piensan en su familia? Porque si son inocentes, deberían querer que se conozca el fondo limpiar su nombre. Para limpiar su nombre con una sentencia de absolución. Pero no, ellos están apostando a que el caso se extinga sin que se conozcan las pruebas. Y que se archive. Antes de salirnos de la parte de justicia, porque tenemos muchos temas que queremos aportar con ustedes, mencionaba el tema de la corrupción y es importante mencionarlo de manera puntual, porque este año quedó en evidencia algo que veíamos de manera tímida uno que otro caso, pero lo que ha pasado este año dejó en evidencia la penetración del narcotráfico en la política, con dirigentes y exfuncionarios, con casos abiertos que definitivamente han captado la atención nacional. ¿Esto qué implica? Y que ya se haya visto a grandes rasgos, ¿qué nos deja, qué nos da a entender y cómo puede esto mejorarse para los próximos capítulos que vienen en la política? Mira, mientras tengamos campañas tan costosas, obviamente va a haber mayor proliferación de personas vinculadas al crimen organizado, al narcotráfico, que accedan a través de los partidos y hagan raíces en los partidos. No solamente, ya vimos, antes veíamos solamente lo que eran puestos a disposición para el voto, sino también ya vimos que también hay personas con un decreto presidencial también que han estado vinculadas al tema narcotráfico. Y aquí yo voy a hacer una llamada de atención, porque los partidos, en el caso del PRM, ha dicho, bueno, pero que nosotros no tenemos la responsabilidad de estas personas que están vinculadas al narcotráfico, porque uno no tiene una sentencia, no le podemos violentar su derecho a elegir y ser elegido. No, señores, los partidos tienen código de ética. La debida diligencia. Y tienen que, exactamente, usted hace un filtro, usted filtra, y entonces en ese filtro usted diferencia la persona frente a lo que usted va a presentar a la ciudadanía para que la ciudadanía ejerza el voto. Y ahí también hacer una llamada a la ciudadanía. No importa que un partido le presente un candidato, usted tiene que saber por quién votar. Y si es una persona que está vinculada con los temas espurios, y usted lo sabe en su comodidad, no salga y vote por esa persona. Entonces, todo eso tenemos que trabajarlo. Hay desafíos importantes y esos desafíos también se deben a que hemos visto, como decía doña Miriam, la política ya no desde el servicio, sino desde el mercantilismo. Entonces, ahí es verdad que tenemos que volver a lo básico, a esa política en donde se elegía al regidor, que era una persona que era de reputación conocida por la comunidad. Pero ahora, para ser regidor, también tú tienes que tener una cuota dentro de los partidos, pagarle al partido para que te inscriba la candidatura. Yo quiero recordar lo que José Ignacio Paliza, el ministro Paliza, en una locución que hizo al país, señaló, y dijo que los partidos y los candidatos deberían ser sujetos obligados bajo la ley de lavado de activos, que no lo son, para que estén obligados a hacer un due diligence completo. ¿Y qué ocurre? ¿Quién tiene control del Congreso? El PRM. ¿Y por qué no somete un proyecto? ¿Y por qué no lo hace? ¿Y por qué no lo hace? Que déjame decirte que no se necesita ni siquiera una ley. Para eso no con una decisión administrativa del Ministerio de Hacienda, Economía, pues sería suficiente. Pero bueno, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no toman la iniciativa? Entonces, bueno... Ahora, déjeme decirle una cosa. Mira, si el PRM no entiende que la razón de ser de su estadía en el poder fundamentalmente es la promesa de un gobierno más transparente y de combate a la corrupción, entonces sencilla, y además que el único legado realmente importante y diferente que le puede dejar a este país es ese. Es devolver la confianza. Entonces estamos mal. Del pueblo en la política, en los políticos. Claro, porque es que aquí lo que estamos viendo es cómo las instituciones están fallando en cuestiones cruciales. Así es. Esto no debería, no se suponía que después de todo el esfuerzo que ha hecho el Ministerio Público
para que se castiguen los casos de corrupción pasada y se estén repitiendo de manera similar ahora con la gente de este mismo partido, Así mismo. que fueron llevados al poder para evitar eso, justamente. Diana tenía también pendiente el tema del caso Jet Set, que lo mencionó en la Así pausa. Diana, rapidito, que nos tenemos que ir a una Sí, pausa. porque es otro de los casos judiciales que ha marcado este 2025, la tragedia del Jet Set y luego ese caso en los tribunales y cómo hay un sentimiento en mucha gente, en una gran parte de la población, de que no habrá justicia en este caso. Desde Participación Ciudadana, ¿cómo ustedes lo ven? Balance del año. Exactamente. El caso Jet Set está mencionado en nuestro balance del año, señalando que la sociedad está esperando una decisión judicial independiente de todos los intereses que puedan haber en el medio. Y eso va a ser muy fácil de comprobar. Y va a ser un caso, por suerte, que se va a conocer rápidamente porque solamente hay 2 imputados y las pruebas no son tan numerosas. O sea que una vez arranque de la audiencia preliminar, eso debe resolverse en 3 o 4 meses, 5 o 6 meses con lo sumo, y después ir a audiencia de fondo, que no debe tomar más de 6 meses. O sea que podríamos estar esperando una sentencia de fondo en un año, a final del año próximo. Y para este año, tú decías que el reto era muy grande para la justicia, el 2026. Bueno, es que lo que pasa es que... Porque son muchos los que están pendientes Son y todos está los aquí. casos que No, están. sobre todo porque no ha habido forma, oigan bien, no ha habido forma de que los jueces puedan controlar el tiempo. Los incidentes. Pero el tiempo sobre todo, ¿no? O sea, fíjense que en el último caso, creo que de Calamar, Rafael Calderón se ha enfermado un par de veces y ya la jueza perdió la paciencia y dijo, yo quiero que ahora lo examine un médico forense del INASIF. O sea, bueno, hay herramientas, esa es una, porque se dilató tanto en utilizarla, ¿no? O sea, hay herramientas que tienen los jueces para poder controlar el tiempo. En Estados Unidos, yo he ido a varios casos, en Estados Unidos el juez le dice, usted tiene 15 minutos. Así es. 15 minutos, usted dirá, bueno, que no me da el tiempo, son 15 minutos que tiene. Y nadie se atreve a faltarle respeto a un juez. Y en la Suprema Corte Norteamericana también te miden el tiempo y te lo dicen, y tú no te puedes pasar de ese tiempo. Pero aquí tenemos casos. Yo participé en uno donde un abogado rompió el récord Guinness con 7 días consecutivos en su discurso de cierre. Entonces, sin jueces que lo controlen. Ellos se aprovechan de todo esto para prolongar y jugar al cansancio y a la extinción. Y al olvido. Y al olvido que esta sociedad... Por eso es que nosotros hemos dicho varias veces y le hemos escrito al Consejo Nacional de la Magistratura y al presidente de la Suprema Corte de Justicia para que ellos hagan lo que puedan hacer porque si falla el sistema, si fallan los jueces, van a fallar ellos también. Ahí nadie se puede lavar las manos. Así es. Todos esos expedientes quedaron impunes y yo fui presidente de no valió la pena. Y fíjate que comenzaron a transmitir por YouTube, por el canal del Poder Judicial, los juicios de corrupción y de repente lo pararon. Y no lo han vuelto a restablecer. Y nosotros lo hemos pedido por escrito en 2 ocasiones y no nos han respondido siquiera. Ok, vamos a hacer una pausa, otra pausa, y cuando volvamos vamos a concluir con el tema de economía y lo que nos dé tiempo para cerrar. Ya volvemos. Bueno, yo para cerrar quiero que podamos hablar de economía, a pesar de que hicimos una mesa el martes pasado, pero ustedes tienen otro punto de vista. Pero antes quería mencionar esto que acaba de mandar un miembro de Participación Ciudadana, que ha sido un colaborador siempre de esta mesa. Dice, la corrupción es endémica, estructural, que era lo que decíamos al principio, y constituye un marco de sistema. Somos una sociedad tolerante frente a la corrupción, y eso es para nosotros. Tolerante frente a la corrupción. Porque eso siempre es así, siempre eso es normal, para eso es que están ahí, para eso van a la política. No. Y el 87% de la población está de acuerdo con la corrupción siempre que le favorezca. Entonces, son de ahí los grandes desafíos que tenemos. Ahí, esto es lo que tenemos. Cultural, es un problema cultural. Es un asunto cultural. Vamos a hablar, Isidoro, este año, a nivel económico,
vamos a tener un crecimiento bajísimo, igual que similar al del 23. Sí. Realmente los dominicanos estamos mal acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a tener años espectaculares en términos de crecimiento y estabilidad. En macroeconomía, ¿eh? En macroeconomía. Bueno, con algunas excepciones cuando ha habido crisis. Este año 2025 no ha sido así. No ha sido un año de crisis tampoco, pero no ha sido un año bueno en el sentido de que vamos a terminar con un crecimiento de 2%, más o menos, quizá una décima más o menos. Con la inflación subió, la inflación habíamos terminado el año pasado en un 3%, se había venido controlando, este año vamos a terminar como en un 5%. Quizás la parte que llama más la atención es que casi todos los sectores productivos obtuvieron un retroceso o crecieron muy poco. El sector construcción experimentó un retroceso, después la industria, la zona franca, la agricultura, el turismo, crecieron muy poco. El turismo que estamos acostumbrados a verlo cada año con cifras espectaculares, bueno, pues no ocurrió así este año. Digamos, el único sector de crecimiento alto fue el sector financiero. Pero lo que pasó en turismo también refleja lo que está pasando en el resto del mundo. Bueno, lo que pasa es que, mira, estamos viviendo en una época difícil, una época convulsa, y eso es así en el mundo entero. Sí. La economía no marcha muy bien, por lo menos en el mundo occidental, porque en Asia es diferente, en Asia sigue sorprendiéndolos con crecimientos enormes, ¿no? Pero en el mundo occidental la Unión Europea está en crisis, Estados Unidos está en un down económico, América Latina en gran medida también. Isidoro, perdón, ¿y las proyecciones del año que viene? Las proyecciones, ¿algo de esto va a mejorar? Mira, siempre hay que tener las expectativas en que las cosas van a mejorar y la función de las instituciones es proyectar una imagen positiva del futuro. Eso no lo sabe nadie. El Fondo Monetario piensa que posiblemente vamos a volver a crecer en el 2026 de manera notoria, pero ya no al mismo ritmo que veníamos haciéndolo en las últimas décadas. Okay. Es decir que definitivamente hay que tomar en cuenta una cosa. La República Dominicana ha sustentado su crecimiento en una serie de factores que no necesariamente van a seguir presentes en el futuro. El modelo de crecimiento dominicano está dando señales de cierto agotamiento. Se habla de una posible reforma o pacto fiscal. Exacto, por ejemplo, no se han hecho las debidas reformas, el Estado está prácticamente incapacitado para proveer a la ciudadanía de los bienes públicos e infraestructura que se necesita y a los sectores productivos. Sí. El país no tiene un sector exportador. El país, prácticamente las exportaciones dominicanas son una de las más bajas del mundo en términos comparativos con el nivel del Producto Interno Bruto. Y eso ocurre incluyendo el turismo, no solo es por las exportaciones de bienes, las exportaciones de bienes y servicios. Es decir, son cosas que el país tiene que superar. Bien. Para concluir, 1 minuto, 30 segundos, ustedes, cada uno de ustedes, ¿cómo termina este año? O los retos más importantes. Yo nunca veo ningún año como negativo. Cada año trae lo suyo. Y cuando estamos pasando por momentos difíciles, lo que tenemos es que reforzar el trabajo, el entusiasmo, la confianza y emplearnos todos en mejorar. Definitivamente que no podemos siempre pensar que nos van a tocar los mejores tiempos. En cuanto a la lucha contra la corrupción, mi llamado es a que la ciudadanía no baje la guardia con esto. La prensa ayuda mucho,
Ustedes los que tienen programas como este y otros programas del país y la prensa en general juega un papel fundamental. Nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo, pero somos pequeños. Necesitamos más gente que trabaje para que definitivamente se entienda que hay una consecuencia. Que cuando usted se le va la mano, usted va a pagar la consecuencia. Y aunque tarde en llegar la justicia, el juicio moral es pronto, es temprano. Claro. Bueno, es rápido. yo sí te puedo decir que ha habido avances importantes en este año en términos normativos, con la ley de compras y contratación, una nueva ley de compra, un nuevo código penal, un nuevo código procesal penal. Todo eso son marcos normativos, una nueva Cámara de Cuentas. Todos esos son avances importantes y relevantes que fortalecen la institucionalidad. Ahora, retos persisten, la impunidad es un desafío y la lucha contra la corrupción es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Y bueno, y hay que agregar en el tema de justicia que el Consejo Nacional de la Magistratura, que comenzó mal su proceso de selección de las vacantes que habían, comenzó muy mal, pues ahora tiene la posibilidad de enmendar un poco esto con la designación que quedan de los jueces de la Suprema Corte, que extrañamente no se ha fijado ni fecha para evaluación. Señores, muchísimas gracias por su participación, a todos ustedes y a los que nos escribieron que no pudimos compartir. Un beso grande. Hasta mañana. Hasta el jueves.